Mi nombre es Hugo Romero, soy profesor de la Facultad de Derecho por concurso de oposición en las materias régimen jurídico del comercio exterior y Telecan. En esta ocasión me va a tocar compartir cuáles son los antecedentes y el funcionamiento de la Organización Mundial del Comercio. Para esto necesitamos irnos hacia atrás, conocer cuál era la situación anterior a la OMC para poder comprender su funcionamiento el día de hoy. De 1929 a 1932 sucedió lo que se denominó la gran crisis del 29. En esta crisis económica que tuvo efectos no solo en Estados Unidos, sino a nivel mundial, generó que se haya tenido algo que se denominó el crecimiento hacia adentro, es decir, las limitaciones a las exportaciones e importaciones. Van a ver en la lámina algunos de una de las imágenes emblemáticas de esa crisis. A partir de ahí se tuvo una limitación en el comercio exterior. Posteriormente, con la Segunda Guerra Mundial, al término de la Segunda Guerra Mundial, se diseñó un nuevo orden jurídico internacional, un nuevo orden económico internacional. Este nuevo orden económico internacional, que tenía como objetivo incentivar la economía de los países una vez que se había restablecido la paz, tuvo como eje tres pilares. Uno, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, lo que hoy se conoce como Banco Mundial, y la Organización Internacional del Comercio. En estos tres pilares se iba a basar el desarrollo de la economía mundial. Sabemos que hoy solamente tenemos dos de estos pilares. La Organización Internacional del Comercio no se logró concretar y voy a explicar por qué. En 1945 se convocó el Congreso de Estados Unidos, le otorgó facultades a su presidente para negociar concesiones arancelarias. A partir de esta negociación se tuvo en dos vías el desarrollo de la Organización Internacional del Comercio y el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio, lo que se denominó GATT del 47. Estos dos pilares, a la par de uno de ellos, solamente logró sobrevivir uno, que es el GATT del 47. Entonces, a la par tuvimos también la reunión del Consejo Económico Social de las Naciones Unidas de 46. De 45 entonces a 47 se negocia lo que se denominó Carta de La Habana para establecer la Organización Internacional del Comercio, y el GATT, por una cuestión interna de la política de Estados Unidos, en donde se le vencía la facultad a el presidente para realizar negociaciones arancelarias, no se logra tener esta organización. En algún momento lo que se le critica al presidente de Estados Unidos es que a él se le habían otorgado facultades para tener concesiones arancelarias, pero no para establecer una organización internacional. Es por ello que cuando la organización internacional la llevan al Congreso de Estados Unidos, esta organización no es votada a favor. Dado que no es votada a favor, muchos países se detienen y no continúan con el proceso de esta organización. Por ello, de los tres pilares que mencioné de lo que se denomina las instituciones de Bretton Woods, solamente quedaron dos, o las conocemos y no las vamos a abordar el día de hoy. Nos vamos a enfocar en el pilar que no funcionó, que es el GATT. El GATT se había estado negociando para tener concesiones arancelarias entre los miembros. Dado que el pilar de la organización no se logró, muchos países consideraron que había generado ciertas expectativas comerciales el hecho de que los países redujeran aranceles. Y esto motivó a los países a tener que avanzar con el GATT del 47 de manera provisional, en tanto se solucionaba
la situación de la Organización Internacional del Comercio, para no afectar estas expectativas que ya se tenían. Entonces, en 1947 se logra tener el GATT de manera provisional, pero este GATT tuvo una serie de defectos que se le denominó por uno de los autores, John Jackson, como defectos de nacimiento. ¿Y cuáles eran los defectos de nacimiento? El GATT era un instrumento provisional, es decir, estaba como un apéndice de lo que sería una organización que al final fue fallida. Dos, no tenía personalidad jurídica, es decir, no era una institución, valga la redundancia, sino que era un mero contrato entre partes, entre países, y eso generaba ciertas dificultades. Por ejemplo, no tener claramente una organización, no tener una personalidad jurídica, que para efectos legales es importante. Su entrada en vigor estaba limitada o restringida a aquellas medidas que fueran adoptadas una vez que se haya entrado en vigor el GATT, que fue en 48. Es decir, había una serie de medidas anteriores que, si fueran disconformes o no compatibles con las disposiciones del GATT, se podían seguir manteniendo. Es decir, respetaban las limitaciones comerciales que los países ya tenían, siempre y cuando estas restricciones fueran anteriores al GATT, y se tenían los miembros que obligar, a partir de la entrada en vigor, a no adoptar medidas restrictivas del comercio. Había cierta ambigüedad y confusión entre la autoridad del GATT, lo cual se fue solucionando con la práctica desde el 48 hasta 1945, y uno de los grandes, o dos de los grandes problemas del GATT, estos defectos de nacimiento que mencioné, eran dos. Solución de diferencias. Para que una decisión de solución de diferencias de un panel o grupo de expertos fuera vinculante, tenía que ser adoptada por todos los miembros del GATT, incluida la parte que perdió y evidentemente la parte que ganó. Eso fue un gran problema. Por fortuna, para la mayoría de los casos, esto no implicó que las decisiones no se adoptaran. Sin embargo, en aquellas decisiones que no se lograron adoptar, sí tuvo un gran efecto. Y a final de la era del GATT se negociaron una serie de acuerdos sobre disciplinas que vamos a platicar más adelante. Y eso se le denomina, pero estas disciplinas eran vinculantes solo en la medida en que cada país se adhiriera a esos nuevos códigos o nuevos acuerdos. Esto se le denominó GATT a la carta. ¿Qué significaba? Que los miembros eran parte del GATT, pero del resto de acuerdos solamente algunos eran parte. Y esto dificultaba el funcionamiento del GATT. A lo largo de la existencia del GATT hubo rondas de negociación, hubo 8 rondas, van a verlo en la lámina de la presentación. La primera tuvo lugar en Ginebra, Suiza, y con la creación del propio GATT, y la materia que se negoció solamente era materia arancelaria, es decir, negociar que los aranceles se disminuyeran. La siguiente ronda, prácticamente a los 2 años después, en 1949, tuvo lugar en una ciudad de Francia, en Annecy, y también tuvo solamente como objetivo eliminar las restricciones arancelarias. Y la siguiente las van a ver: la ronda Torquay, otra ronda en Ginebra, la ronda Dillon. A partir de la ronda Kennedy, no se limitan las negociaciones a aranceles, sino que también se comienzan a incluir nuevas disposiciones o ampliar las discusiones. En la ronda Kennedy se comenzó a discutir algo que se denomina en la jerga internacional antidumping. Posteriormente, la ronda más importante del 73 al 79, o de las más importantes hasta esa fecha, fue la ronda Tokio. En esta ronda Tokio se tuvieron las negociaciones sobre otras disciplinas. México para aquella época, aunque no era parte del GATT, sí mandó una representación, a una delegación. Curiosamente,
México en aquella ocasión veía muy importante tener participación en el GATT. Y la conclusión de las rondas es la ronda Uruguay. En la ronda Uruguay se establece lo que hoy se conoce como la Organización Mundial del Comercio. En esta ronda se establecieron muchas disciplinas que las vamos a ir revisando. Aquí podría ser relevante analizar cuál es la participación de México en la entrada al comercio exterior. Como platiqué, México tiene una participación en Ronda Tokio y a partir de 1979 México negocia su adhesión al GATT, su primer intento, hubo dos. En esa negociación del 79 se logró reconocer el pleno derecho para nuestro país a adoptar medidas políticas internas, se obtiene el reconocimiento como país en desarrollo. Los países en desarrollo tenían reglas especiales, a diferencia de los países desarrollados. Se reconoce en su adhesión el interés para proteger la industria nacional, particularmente la agricultura. También se le permiten tener objetivos de beneficios fiscales, restricciones en exportaciones, petróleo era muy importante, sigue siendo importante, y preferencias arancelarias. Posteriormente, en esa primera intento, México decide en 1981 que no era, recordemos 1981 o los 80s, México tenía un superávit de producción petrolera, los precios del petróleo eran muy altos y una de las razones por las que no se adhirió a México fue fundamentalmente esa abundancia. Hay una decisión presidencial de no adherirnos, a pesar de que se había negociado el mejor protocolo posible, según las propias declaraciones del presidente. Tenemos una crisis, en 1982 comenzamos con una crisis económica en México y a partir del comercio exterior es que el gobierno considera que México puede salir de esa crisis. Por lo tanto, tiene este segundo intento de adherirse a la OMC que se logra concretar en 1986. México, en esta ola, digamos, en crisis, que había mantenido un crecimiento hacia adentro en los años anteriores, considera que el comercio exterior es la manera de repuntar. Y de cualquier manera México venía teniendo una serie de eliminación de restricciones comerciales, por lo tanto se consideraba que era benéfico, si de cualquier manera se reducían restricciones comerciales, se consideraba oportuno beneficiarse también de la eliminación de restricciones comerciales de otros países. En este sentido, México negocia la adhesión y la concluye en 1986. En la lámina van a tener todos los detalles.